Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Sobre la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, ese fue su nombre originalmente, se han tejido toda clase de historias, incluso hoy en día. El mundo del misterio ha sido tomado por los teóricos de la conspiración que creen ver en todo aquello que no tenga su origen en ellos mismos una organizada red de intrigas que con un origen único se extiende por todas partes. Esto es algo que capitalizan sobre todo sectas apocalípticas cristianas y musulmanas. Por si fuera poco, la ficción no les ha hecho justicia. Tuvo la mala suerte de encontrarse con bestsellers como los escritos por Dan Brown, donde su verdadero objetivo en Tierra Santa era recuperar los documentos secretos del Priorato de Sion que se encontraban debajo de las ruinas del templo y que probaban la línea de sangre sagrada de Cristo y María Magdalena, o con juegos de videos exitosos como Assassin's Creed, donde hablan de esta orden como una sociedad secreta dedicada a instaurar la paz en el mundo, pero adoptando cualquier medio necesario para alcanzarla. En este juego los templarios buscaban crear un mundo perfecto, pero en muchas ocasiones matando inocentes. Curiosamente, en el mismo juego su contraparte es una secta que existió también en la antigüedad y que era conocida como Hashashin y que aparentemente significa fumador de hachís. Esta secta surgió a finales del siglo XI en el norte de la antigua Persia, extendiéndose desde allí hasta las costas del Mediterráneo oriental, y fue temible porque sus miembros, un grupo reducido y selecto, realizaban asesinatos estratégicos de políticos o militares. Estos errores no parecen ser casuales. Las teorías de la conspiración suelen tener una intención de fondo e ideas sugestivas pueden ser tomadas para justificar nuevas ideas que guíen a sus seguidores con un fin específico. Básicamente funcionan como diques en la corriente de un canal que redireccionan el agua según como lo requieran. Así juegos como Assassin's Creed, con su enorme influencia sobre los jóvenes, pierde la oportunidad de promover el interés por la historia y la sacrifica en aras de su estética. Esto provoca confusiones que a veces terminan siendo graves porque dejan a sus seguidores vulnerables a ideas nada inocentes. En la película basada en el juego, por ejemplo, los templarios están detrás de la Inquisición española y también al tanto de los planes de adueñarse de Granada, puesto que aquí se escondería el fruto del Edén, una especie de arma legendaria. El problema es que para esas mismas fechas los templarios también eran perseguidos en España y los reyes se habían adjudicado sus bienes. Y eso es solo un ejemplo de tantos que no me gustaría tocar por falta de tiempo y porque pertenecen al terreno de la ficción, aunque esto también sea interesante. En este video me gustaría centrarme sobre rumores que ahora mismo se dan, por cierto, y que tengan que ver directamente sobre su origen. La orden fue fundada durante la Primera Cruzada, o después más bien entre los años 1118 o 1119, y según la tradición por 9 caballeros franceses. Su líder era Hugo de Payens, quien desde su infancia hasta su juventud pudo ser influenciado por las reformas religiosas que se desarrollaban en la provincia francesa de Champaña. Ahí San Roberto de Molesmes fundó las abadías de Molesmes y Cister. Esta historia sí que merece una mención porque resultaron ser dos éxitos de distintos tipos y con resultados inesperados. La abadía de Molesmes comenzó siendo un grupo de chozas hechas con ramas alrededor de una capilla, pero habitada por hombres famosos por su devoción y su piedad, lo que aumentó rápidamente su fama y la hizo tan próspera que muy pronto se convirtió en una abadía con riquezas considerables. Esto atrajo a otro perfil de religiosos y terminó dividiéndolos. El grupo original e irónicamente el más vulnerable decidió abandonar el lugar de la mano de San Roberto. Este intento se repitió 2 veces, aunque el Papa en ambas ocasiones le pidió volver. A la tercera ocasión esto ya no sucedió. Eligió Cister para fundar una nueva abadía. Ahí se mantuvo durante 2 años. Este fue el origen de la orden cisterciense, que ejerció una influencia importantísima en la educación, la economía y las artes hasta los tiempos de la Revolución Francesa. Después los monjes de Molesmes le pidieron a Roberto que volviera, resolviendo obedecer la regla de San Benito. San Roberto volvió e hizo prosperar el monasterio. Molesmes fue a partir de entonces uno de los mayores centros de la orden benedictina. Hugo de Payens, en realidad el segundo Hugo de Payens, nieto del señor de Payens, también conocido como Hugo I, se había internado como monje en la abadía de Molesmes tras la muerte de su primera esposa, Emilina de Touillon, con la que se había casado en el año 1090 y había tenido una hija. Poco después de abandonar su retiro, volvió a casarse, esta vez con Isabel de Chaps, quien pertenecía a una de las familias más importantes del sur de la Champaña.
Pero hacia 1119 su pasión religiosa le llevaría a tomar votos de castidad y a partir a Tierra Santa. En aquellos días ya existía una orden con objetivos muy similares a los de los templarios. Era la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, fundada por Godofredo de Bouillon, principal líder de la Primera Cruzada y que tenía la misión de proteger el Santo Sepulcro de los musulmanes con la ayuda de 50 caballeros. La idea de Hugo de Payens sería cuidar la ruta mientras la Orden del Santo Sepulcro protegía Jerusalén. ¿Por qué? Porque en aquellos días eran muchos los peregrinos que decidían ir a Tierra Santa. Con el viaje se prometían indulgencias, una forma de expiación que otorgaba la Iglesia a cambio de la visita a alguno de los sitios considerados como sagrados, y el camino estaba lleno de dificultades y peligros. El duro clima, las enfermedades o el hambre no eran los únicos problemas con que se encontraban, porque en el camino podían ser víctimas de delincuentes comunes o del ataque de los musulmanes. Cuando los conspiranoicos escriben o hablan de este tema, suelen decir que les parece sospechoso que un grupo de 9 hombres llegaran con el rey Balduino y éste les diera la autorización para fundar la orden, y que éste no solo les diera, sino que además les permitiera vivir en el antiguo templo de Salomón. Pero esto nunca fue así. En primer lugar, ninguno era desconocido para su tiempo. Hasta donde se sabe, los miembros del grupo que se presentaron con el de por sí conocido Hugo de Payens fueron nobles y de la mayoría se sabe sus nombres y credenciales. Andrés de Montbard, por ejemplo, era tío por parte de madre de San Bernardo de Claraval, quien ejerció una enorme influencia en la vida política y religiosa de Europa, aunque eso sí, hay que tomar la lista no como un grupo de hombres que se presentó al rey en una sala, ni siquiera debió haber una única reunión. Es más, a pesar de que la historia reconoce la existencia de un reducido número de caballeros, este grupo de 9 caballeros nunca estuvo solo. Según las costumbres de la época, los caballeros tenían un séquito, y cada caballero contaba con entre 3 y 4 personas más, así que se debe considerar que en el recinto se alojaban entre 30 y 50 personas, contando a los caballeros, sus peones, escuderos y sirvientes. ¿Pero por qué fueron conocidos como caballeros templarios? ¿Es verdad que el rey Balduino II les entregó el templo de Salomón así sin más? Pues esto también es falso. Les entregó un espacio en la mezquita blanca de Al-Aqsa que había sido edificada sobre el monte del templo. Esa mezquita no era para los templarios. El rey también vivía ahí hasta que se mudó a la ciudadela conocida como Torre de David. Fue hasta entonces que los templarios ocuparon aquel lugar y comenzaron a ser conocidos con ese nombre. Es más, la mezquita blanca es parte de las construcciones al interior, porque ahí también se encuentra la cúpula de la roca, que es donde realmente estuvo la parte más sagrada del templo. De hecho, hay no solo 1 ni 2 edificios independientes al interior, sino varios más. A pesar de lo romántica que parece la idea de que los templarios estuvieran ahí con un propósito más específico como buscar un tesoro hebreo, o mejor todavía, pruebas del linaje de Jesús, no existe ninguna prueba de ello. Lo que sí fue cierto es que durante 9 años no admitieron a nuevos miembros en la orden y que se dedicaron a lo que habían prometido, proteger el camino a Tierra Santa. El historiador Jacques de Vitry escribió muy bien la forma en que procedían y cómo se comportaron durante ese periodo. Ciertos caballeros amados por Dios y consagrados a su servicio renunciaron al mundo y se consagraron a Cristo. Mediante votos solemnes pronunciados ante el patriarca de Jerusalén, se comprometieron a defender a los peregrinos contra los grupos de bandoleros, a proteger los caminos y servir como caballería al soberano rey. Observaron la pobreza, la castidad y la obediencia según la regla de los canónigos regulares. Sus jefes eran 2 hombres venerables, Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer. Al principio no había más que 9 que tomasen tan santa decisión, y durante 9 años sirvieron en hábitos seculares y se vistieron con las limosnas que les daban los fieles. Y no es el único documento. Existe evidencia suficiente para probar que estuvieron realizando las acciones a las que se habían comprometido. Pero hasta el 1129 fue que la orden pudo ser organizada de la forma en que es recordada y que oficialmente se reconoció su existencia. En ese año, durante el Concilio de Troyes, se establecieron los estatutos de la orden con todo detalle y se redactaron rígidas normas de conducta, costumbres, alimentación, economía e incluso la ropa y el peinado. Sin embargo, la popular cruz que llevaban sobre la ropa todavía no había sido aceptada. Su vestido consistía en una túnica de lana blanca semejante a la de los cistercienses. Fue hasta el 1146 que el Papa Eugenio III aprobó que llevaran una cruz de paño rojo sobre sus capas blancas y también en sus estandartes. Llevaban pelo y barba más corto que los demás.
Usaban camisa y calzoncillos, pero no debían quitárselos ni para dormir. No podían tener más que 3 caballos, a no ser con permiso especial del gran maestre, y un solo criado para cuidar de sus armas, y que tenían que ir vestidos de color más oscuro. No podían usar pectorales, espuelas, frenos, estribos, ni poseer objetos de oro o plata, a no ser que les fuesen dadas en caridad. Comían carne 3 días a la semana, guardando abstinencia los lunes, miércoles y sábados. Se sentaban a comer de 2 en 2 en una mesa, aunque reunidos muchos en un mismo comedor. Dormían en camas individuales con un jergón, una sábana y un cobertor, y siempre con la luz encendida. No podían escribir ni recibir cartas sin el permiso del gran maestre, y su obediencia a él debía ser perfecta, ejecutando sus órdenes sin tardanza y según sus documentos, como si Dios lo mandara. La dura disciplina, el esfuerzo y su labor y desinterés hizo que ganaran el apoyo de las mayorías. Pero este caso no fue único en su época. Se sabía entonces el éxito que podía lograr este tipo de empresas. Como decía, existía desde entonces la Orden del Santo Sepulcro, pero no mencioné que existían otras más ya en aquella época. La Orden de Malta sería otro ejemplo, y también estaban la Orden de los Hospitalarios y por supuesto la temible Orden de los Caballeros Teutónicos, que aparecería un tiempo después. Por eso es un error clasificar como sociedad secreta a la Orden de los Caballeros Templarios. Una sociedad secreta sería una organización que realiza sus actividades de forma clandestina u oculta de la gente. Las diversas órdenes cristianas eran conocidas por todo el mundo y realizaban sus actividades a la vista de todos. Eran más bien órdenes militares al servicio de la Iglesia. Y este es solo una muestra de muchos errores y tergiversaciones tejidas en torno a los caballeros templarios. Este video es mi introducción a un tema que es mucho más grande. Existen muchísimas más intrigas e hipótesis conspirativas en torno al mismo tema. Me gustaría tocarlas en diferentes videos para extenderme lo suficiente en cada una de ellas. Algunos, por ejemplo, hablan de templarios en América antes de la llegada de los primeros españoles, de la masonería detrás de los caballeros templarios o a la inversa, de la existencia de los caballeros templarios todavía en la actualidad, de tesoros ocultos, incluso de la conspiración de la banca, así como se oye de la conspiración de la banca, y su relación con los caballeros templarios y otros temas más que tendremos que tocar poco a poco. Recuerden que siempre dejo enlaces a fuentes y más información sobre el tema en la descripción. También quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo a Leonardo Romero. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. De antemano, muchas gracias por compartir mi trabajo. Eso ayudará muchísimo a que el canal siga creciendo. Por el momento ha sido todo. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.